Hola chicos, es un gusto poder saludarles. Les envío un abrazo muy fuerte, esperando que se encuentren muy bien. La temática para esta clase es acerca de la Guerra Fría. Entonces, para iniciar, necesito que me ayuden contestando las siguientes preguntas. La primera tiene que ver con las consecuencias y la definición. ¿Qué ha significado la guerra para ustedes? Tomando en cuenta las clases o tomando en cuenta el tema que hemos visto anteriormente, Primera y Segunda Guerra Mundial. Y otra, la segunda, tendría que ver con los tipos de guerra. ¿Qué tipos de guerra ustedes consideran que se pueden dar en el mundo? Para iniciar este tema, vamos a definir qué es Guerra Fría. Y se menciona que fue un enfrentamiento político e ideológico que se desarrolló entre los años de 1945 y 1991, luego de la Segunda Guerra Mundial. Este enfrentamiento se da con los Estados Unidos o entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Se enfrentan por la hegemonía política y económica en el mundo. Recordemos que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial quedan estas dos como potencias. Entonces se va a dar un enfrentamiento entre estas dos para ver cuál va a ser la nueva potencia única en el mundo. Su nombre, Guerra Fría, se debe a que en ningún momento se llega a calentar este conflicto. Eso quiere decir que no existe un enfrentamiento con armas, con armamento bélico en el campo militar, armado directo entre estas dos potencias. O bueno, eso es lo que se menciona, porque posteriormente vamos a ver que sí hubieron conflictos, pero no entre estas dos potencias directamente. Dentro de este conflicto ideológico participan, como les mencionaba, dos grandes potencias. Por un lado está Estados Unidos, conocido junto a sus aliados como el bloque occidental, que apoyaban el sistema político capitalista. Y por el otro tenemos a la Unión Soviética, conocido junto a sus aliados como el bloque del Este, que apoyaba el sistema de gobierno comunista. Una vez derrotado el nazismo, enemigo en común de estas dos potencias, ambas intentaron imponer sus intereses políticos e ideológicos sobre el mundo. Esta guerra se caracteriza por la violación de los derechos humanos por parte de los beligerantes, los que están en conflicto en este momento, lo cual viene a repercutir en severas consecuencias para la sociedad de aquel entonces. Vamos a ver algunas características de la Guerra Fría. Las potencias enfrentadas no entraron en confrontaciones de violencia armada, sino que sus disputas fueron a partir de puntos de vista ideológicos y estratégicos. Como cuestiones estratégicas se crean instrumentos de cooperación económica. Dentro de ellos está el Plan Marshall, que Estados Unidos en sí puso en marcha este plan para reconstruir Europa y frenar el avance de la URSS. Les daba una especie de ayuda económica para que los países que se vieron afectados por la Segunda Guerra Mundial volvieran nuevamente a levantarse. Y también por parte de la Unión Soviética se da la Comecon, conocida como el Consejo de Ayuda Mutua Económica para la coordinación económica y ayuda también entre sus miembros. Dentro de las alianzas militares se creó la OTAN, que es la organización del Tratado Atlántico Norte, con el objetivo de que las tropas aliadas se apoyaran mutuamente ante cualquier ataque de los ejércitos comunistas. Dentro de esta organización se encuentran los Estados Unidos, estaba Portugal, Dinamarca, Francia, Reino Unido, dentro de los principales porque también hay otros países. Además, se firma el Pacto de Varsovia, que es un acuerdo realizado por el Bloque del Este que estipulaba el apoyo militar mutuo en caso de que se empezara una guerra armada. Otra de las características es el arsenal militar. Estos bloques vienen a emprender una guerra, una carrera armamentística para dotarse de armas, tanto convencionales como nucleares, para amenazar con la destrucción total. Esto se le denominó como el equilibrio del terror, que viene a impedir este enfrentamiento militar entre ambos países. Y ahí también de ahí viene el nombre Guerra Fría, porque no les convenía a ninguno de los dos beligerantes atacar debido a que podía terminar con muy malas consecuencias. La Guerra Fría se divide en 4 etapas o 4 periodos, siendo el primero el de máxima tensión, que se da entre 1947 y 1956, la coexistencia pacífica del 56 al 77, el recrudecimiento de la Guerra Fría del 77 al 85 y por último del 85 al 91, el que se conoce como el fin de la Guerra Fría. En estas etapas se dan una serie de acontecimientos que marcan la historia de la edad contemporánea. Por ejemplo, en la coexistencia pacífica vamos a ver más adelante
que se dan los principales enfrentamientos bélicos, pero fuera o que afectó a terceros países. Trataremos también este tema de la creación del muro de Berlín. Como se puede observar en la imagen, Alemania queda dividida en tres sectores occidentales. Por una parte, se dividieron entre Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, que pasaron a llamarse la República Federal Alemana, conocida también como la RFA, y el sector oriental de los soviéticos, que se convirtió en la República Democrática Alemana. Entonces, Alemania queda dividida en esta parte, y para hacerlo más real, crean un muro denominado el Muro de Berlín. En esta imagen podemos observar cómo estaba hecho. Nos menciona aquí que este muro acaba por convertirse en una pared de hormigón de entre 3 y 4 metros de alto. Además de esto, había una mencionada franja de la muerte, que era formada por una fosa, una alambrada y una carretera que siempre estaba custodiada por vehículos militares, sistemas de alarmas, patrullas. En sí era imposible escapar de este lugar. El 13 de agosto de 1961 inicia la construcción de este muro. ¿Principalmente para qué? Para separar ideologías. Por un lado el capitalismo y por el otro el comunismo. Las diferencias entre las potencias fueron indirectamente alimentando conflictos entre otros países, como Corea del Sur, que inicia su guerra en el año 1950 hasta el 53. Podemos observar en esta imagen el mapa de Corea del Norte y del Sur. Aquí vienen a enfrentarse las dos Coreas. La del norte, por un lado, con una ideología comunista, y la del sur, por el contrario, con la ideología capitalista. En 1950, el ejército del norte invade al del sur y se da lugar a esta guerra, donde cada país, tanto Estados Unidos como Rusia, apoya a su respectivo bando. La URSS y China ayudan a Corea del Norte, mientras que Estados Unidos ayuda a Corea del Sur. La guerra termina en el año de 1953 y para ello la frontera anterior al conflicto queda de la misma manera. Podemos observar imágenes de las consecuencias de estas guerras. Como siempre, las guerras dejan miles de muertos y también las mujeres y los jóvenes niños tuvieron que prepararse para ir a esta guerra. Por otro lado, tenemos la guerra de Vietnam. En esta imagen está el mapa de Vietnam, que de la misma forma está dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte tiene un modelo comunista y el del Sur el modelo capitalista. En los años 60 se forma en Vietnam del Sur el Vietcong, que era una guerrilla. Estados Unidos interviene en esta guerra apoyando a Vietnam del Sur. Esta guerra se extendió desde 1964 hasta 1975, pero Estados Unidos no logra la derrota de Vietnam del Norte y tiene que salir o se ve obligado a salir de ese país. Y podemos observar imágenes también de todos los armamentos y los gases que utilizaban contra la población de este lugar. Otro de los hechos que se da durante esta guerra es la crisis de los misiles. En 1959, Cuba viene a triunfar con la revolución liderada por Fidel Castro en contra del dictador Fulgencio Batista. Estados Unidos intenta invadir, pero fracasa, ya que Cuba tenía una estrecha relación con la Unión Soviética. En 1962, la Unión Soviética decide instalar armamento militar y misiles en Cuba, lo que para Estados Unidos era muy peligroso. En la imagen podemos observar, en esta parte se ubican los misiles que estaban claramente apuntando hacia California, por lo que Estados Unidos considera que esto es demasiado arriesgado, demasiado peligroso y decide también dar su ultimátum de ataque. Esto pone tanto a Estados Unidos como a Cuba y en sí también a sus ayudantes que viene a ser la URSS al borde del enfrentamiento directo. La Guerra Fría se extiende hasta el espacio, ya que Estados Unidos busca incrementar su poder mundial al llegar por primera vez a la Luna. Como podemos observar en las imágenes, esta guerra no era solamente en el campo ideológico, armamentístico, sino también ya llegó a un punto tecnológico. Y como última etapa tenemos el fin de la Guerra Fría. Esto se da debido al descontento entre los miembros de la Unión Soviética y a la pérdida de poder de los mismos.
además del disgusto social y la superioridad económica que tuvo Estados Unidos. La guerra se dio por terminada cuando el Pacto de Varsovia y la OTAN firman documentos de paz y el conflicto comenzó a apagarse. Al dar por finalizada esta guerra, los presidentes redujeron sus fuerzas y armas nucleares y comenzaron una nueva etapa de relaciones internacionales que viene a facilitar el comercio entre sus países. Y por último, la caída del muro de Berlín, que se dio en el año de 1989, es el hecho que simboliza el fin de esta guerra, ya que significó la muerte de los regímenes comunistas en Europa Oriental y la reunificación de la República Alemana. Finalmente, en 1991 se desintegra la Unión Soviética, constituyendo el fin definitivo de esta guerra y el inicio de un nuevo periodo en la historia del mundo. En esta imagen podemos observar a los países que intervienen en la Guerra Fría. Los que crearon o fueron parte de la OTAN, que en sí podría decirse que tenían un pensamiento capitalista, claramente se puede observar a Canadá y Estados Unidos. Y los otros aliados, que están con un color celeste, viene a ser el resto de América Latina, exceptuando Cuba. Los países socialistas en su mayoría se encuentran en Asia. Tenemos a Rusia, por su parte también como aliados tienen a China, países de África, y pocas son las naciones no alineadas, las que se mantenieron neutrales. La Guerra Fría tuvo tanto causas como consecuencias. Dentro de sus causas están el afán de imponer sus ideologías tanto por parte de Estados Unidos como de la URSS. Por otro lado, también se da el plan Marshall. Esto quiere decir que el apoyo económico que iban a recibir la mayoría de países para poder recuperarse de la Segunda Guerra Mundial no agradó a Joseph Stalin, y es por eso que él decide inmiscuirse o iniciar con esta lucha. Y dentro de las consecuencias tenemos, por ejemplo, que se dio la creación de la OTAN, el Pacto de Varsovia, hay un debilitamiento de este régimen socialista. Otra de las consecuencias también son los conflictos que se dieron, por ejemplo, en Corea, en Vietnam, en Indochina. Y por último, la caída del muro de Berlín, que viene a significar simbólicamente que esta guerra llegó a su final. Espero que esto les sirva para las actividades que están planificadas en la guía. Si tienen alguna duda al respecto, pueden realizármela. De mi parte, les envío un abrazo enorme con el deseo de volverles a ver pronto. Agradecida por su tiempo y que pasen